Bendiciones, hermanos, soy Gustavo Salazar Adame y les voy a compartir unas palabras. Les voy a hablar sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Hay dos historias al respecto. Una es la historia familiar, la historia tradicional, la que habla de José, de María, de un bebé, habla de estrellas, de magos, de pañales, de un pesebre, de un mesón donde fue rechazado el Señor Jesús, porque la palabra dice que cuando fueron al mesón, dice, no hubo lugar para ellos. O sea, para otras gentes sí ha de haber habido, pero para ellos no hubo. Esta historia es la historia tradicional, la que familiarmente conocemos. En esta historia, por ejemplo, ¿cómo adoramos a nuestro Señor Jesús? Y todos los hombres tenemos una naturaleza de adoradores. Adoramos a Dios o adoramos al maligno, pero siempre adoramos a alguien. Adorar es reconocer su naturaleza, en este caso de Dios, su naturaleza divina. Aquí en Chilpancingo, por ejemplo, hay una tradición que está muy arraigada, una feria de Navidad que inicialmente se llamaba Feria de San Mateo y que fue instituida por el general Nicolás Bravo hace 193 años, con la finalidad de rescatar, de preservar y rescatar las tradiciones y la cultura, pues del estado de Guerrero, ¿no? Este tradicional paseo del pendón todavía, yo recuerdo, todavía vi hace unos días un video del año 2006, que en el paseo del pendón es encabezado por las autoridades municipales, por el gobernador, por los representantes de los barrios, y van grupos de ciudadanos, llevan por allí un asno llevan un mezcal, reparten a la gente mezcal, les dan toronja, les dan limón. Este paseo, desgraciadamente, en los últimos años se ha convertido en una inmensa cantina a lo largo de todo su trayecto. Una inmensa cantina, ya hay pocas danzas, más son los grupos de jóvenes y algunos adultos que van bebiendo y beben de una manera pues demasiado. Ha ocurrido que los jóvenes por ahí se quedan a veces tirados. Entonces y las autoridades han hecho el esfuerzo para que no sea ya esta cantina ambulante lo que distinga a nuestra tradición, porque eso no está justo heredarles a nuestros jóvenes esta tradición que es esta cantina ambulante, y que nos manifiesta, nos confirma que estamos adorando allí al Dios Baco, no a Jesús. Bueno, esta es la historia familiar. Sin embargo, hay otra historia, una historia amorosa, de un Dios amoroso, de un Dios redentor. Esta historia nos cuenta que el Dios, el Creador, creó al hombre y lo creó sin pecado, lo creó sin pecado y lo situó en el Edén, donde tenía todo. Pero sin embargo la serpiente engañó a Eva, le dijo que no había problema que comiera del árbol que estaba en medio del Edén, que no iba a pasar nada, que al contrario, que Dios no quería que comieran de él, porque el día que comieran se les iban a abrir los ojos y que iban a ser iguales a Dios. Eva le creyó, invitó a Adán a que la secundara, y entonces incurrieron en desobediencia. Esa desobediencia los hizo pecadores, y ese pecado arrastró en ese pecado a toda la humanidad, y ese pecado nos sitúa en una condición de maldición, porque fuimos rebeldes a Dios. Ahora somos rebeldes a Dios, ahora somos los enemigos de Dios. Y entonces, pero Dios necesitaba satisfacer su justicia, porque Dios es un Dios justo y es un Dios santo, y Él no podía dejar pasar esta violación que se cometió a la ley de Moisés. Él necesitaba satisfacer su necesidad de justicia, pero sabía que si esa justicia se aplicaba a los hombres no lo íbamos a poder resistir, y entonces nos tenía que desaparecer y nos íbamos a ir todos al infierno eterno. ¿Cuál fue la solución que buscó nuestro Dios Padre? Un sustituto, y entonces
manda a su Hijo Jesús para que, al Dios Hijo, para que Él ocupe el lugar de los pecadores, para que sobre Él recaigan todos los pecados del mundo. Pero Jesús no podía venir en su condición de Dios, tenía que venir como hombre. Pero para entrar al mundo vino y fue concebido en el seno de una virgen, de la Virgen María. Fue concebido en el poder del Espíritu Santo, pero nació como hombre y creció en santidad. Sin embargo, los opositores, los señores de la ley, los fariseos, los escribas, los ancianos, azuzaron al gobierno romano y Jesús fuera crucificado. Se le reservó, se le destinó a una muerte que estaba reservada a los peores criminales, porque la muerte de cruz se destinaba a los esclavos, a los peores criminales y a los enemigos del gobierno. Y allí Jesús fue enviado a la cruz cargando todos nuestros pecados y todas nuestras rebeliones. Junto a él ubicaron a dos ladrones, y la palabra dice todo hombre que cuelgue de un tablero se hace maldito, y Jesús hizo maldito porque cargó nuestros pecados, y Jesús se convirtió en pecado porque siendo puro, siendo santo, se convirtió en pecado porque cargó con todos los pecados del mundo. De esa manera, conforme a las Escrituras, Jesús murió en la cruz, fue sepultado y conforme a las Escrituras al tercer día resucitó. ¿Por qué al tercer día? Porque 3 días bastaron a Dios Padre para satisfacer su justicia. Y Jesús resucita y dice: muerte, yo soy tu muerte. Y con su resurrección nos da la vida eterna, Jesús fue el sacrificio perfecto, y por eso Dios Padre ya no dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, sino también lo sitúa a su derecha, le valida su sacrificio que fue perfecto, la redención del pecador. Y esta es la forma real, la forma que Dios ideó dentro de su plan perfecto para la redención de los pecadores. La otra es una forma superficial, una forma agradable, una forma de sentirnos cómodos, pero esta es la forma real, la que Dios Padre sacrifica a su propio Hijo para satisfacer su necesidad de justicia. Entonces, ¿cómo debemos de adorar a Dios en la historia real? Obedeciéndolo, cumpliendo sus mandatos, sus leyes. ¿Para qué? Pues en este caso, para que Dios en su infinita misericordia restaure la paz, restaure el bienestar. Pero bueno, eso ya es otra historia. Les agradezco, hermanos. Buenas tardes, bendiciones.